Seguimos aquí en Uno más Uno con una conversación interesante con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. Con él abordábamos en el primer segmento el tema de la reforma fiscal, pero él mismo nos había adelantado que la idea es, conjuntamente con la reforma fiscal, hacer otras reformas, incluyendo una que sí se ha debatido mucho sobre ella, que es la reforma de la seguridad social, además también de algunas reformas laborales. Háblanos un poco de cuáles serían esos puntos que ahora mismo deberían ir a revisión. Como yo decía al inicio, hay que colocar al país en una senda de crecimiento de las remuneraciones laborales. Y uno de los instrumentos, no el único, es el salario mínimo. Es un instrumento que ha demostrado, no desde en este gobierno, sino desde 2017, ha demostrado que tiene potencia para elevar los ingresos laborales de la gente en términos reales. Porque desde ese año, en este país empezamos en una senda, especialmente en este gobierno, pero desde 2017, en una senda de incrementar, de incrementos de salario mínimo por encima de la inflación. Antes de ese año, todos los incrementos de salario mínimo eran estrictamente compensatorios de la inflación, o sea, no mejoraban el poder de compra de los y las asalariadas. Ahora ha venido mejorando ese poder de compra. Por supuesto, de los asalariados y asalariadas, sabemos que la mitad de los ingresos laborales o la mitad de las personas que perciben ingresos laborales no perciben salarios, porque no trabajan en relación de dependencia, sino que son cuentapropistas, tienen pequeños negocios, trabajan en condiciones de informalidad. Hoy salió un estudio, se fue publicado ayer, que te dice cómo es eso. Sí. 61% de los empleos se generan en empresas. Nosotros en el Ministerio de Economía vamos a sacar próximamente un indicador de calidad del empleo en la República Dominicana. No me voy a adelantar a los resultados, ni le voy a dar primicia, pero un indicador de calidad del empleo que va más fino, que muestra, porque hasta ahora lo que tenemos es informal y formal, asumiendo que asumimos que el informal es precario, claro, y el formal pero es el trabajo, y no es así. El trabajo, aunque no quiero desviarnos del tema central, el trabajo que ha hecho el Banco Central, la encuesta, que no se hacía hace muchísimo tiempo y además que fue ampliada, está centrada en el tema de la pequeña y la mediana, la micro, pequeña y mediana empresa, y me parece muy interesante. Los datos hay que seguirlo profundizando, no tengo el estudio completo. Como dice la ONE, sin datos no podemos tener buenas políticas. Claro, buenos datos, buenas políticas. Y esto no habla de una sociedad que es verdad que es todo mundo. Bueno, ahora, ciertamente, los salarios en el sector formal también impactan al sector informal por los vínculos que hay y porque la demanda del sector formal al final arrastra también a los pequeños negocios. Entonces, parte de las discusiones es cómo a través de reforma legislativa o de otros instrumentos, cómo nos movemos, y eso es algo que yo creo que hay una intención de ir con claridad en esa dirección, a una dinámica de aumento de salario mínimo continua por encima de los niveles. Eso está vinculado. No quiero meterme en los temas que le competen al Ministerio de Trabajo, que es la entidad rectora, pero las discusiones van en esa dirección. Pero eso también implica al sistema de seguridad social. Sí, claro. Porque uno de los problemas serios es que esa población que no tiene un salario en el sector formal, no está tampoco incorporada. Claro. Hay que tener más financiamiento para fortalecer el régimen subsidiado de la seguridad social. Es parte entonces, ¿cómo tú atiendes a la población que no está en relación, que no tiene empleos formales? Bueno, tiene que ser el músculo del Estado que los apoye. Entonces, por el lado, digamos, del empleo formal es a través del brazo de la seguridad social, de la dimensión contributiva, digamos, la parte contributiva. Para los que no tienen esa relación de dependencia, tiene que ser con recursos directos del Estado. Pero bueno, esa sería, digamos, un elemento. Difícilmente vamos a llegar a acuerdos en materia de cesantía. Eso va a ser muy difícil. Pero hay transformaciones en el Código de Trabajo. Y repito, no me quiero meter, y ojalá puedan invitar a Luis Miguel de Camps acá al programa para que hable un poco de cuáles son los temas. Los contenidos de la posible reforma. Hay reforma muchas del cosas Código que se laboral pueden hacer que mejoran a todo el mundo y no
casi todo el mundo y no empeoran y empeoran a unos pocos actores que pueden ser no suficientemente legítimos. Ahora, por ejemplo, nosotros también está el teletrabajo, sí, por ejemplo, que no está adecuadamente que no está regulado. El trabajo de cuidados, sí, y el trabajo doméstico. Sí. Tenemos la oportunidad de subsanar, recuerden la sentencia que hubo, que anuló el esfuerzo que se había hecho en materia de regularizar. Eso se puede reformular. En el código. Entonces tú estás cubriendo una población de 200 y tantos mil personas, claro, especialmente. Casi 300.000 personas. Especialmente mujeres. Casi 300.000. Entonces la reforma del Código Laboral y la reforma laboral, o la transformación en el ámbito laboral y en particular en salarial, vienen a complementar lo que sería la reforma. Pero el tema de la reforma fiscal y la misma reforma de la seguridad social tienen que hacerse lo más rápido posible porque se supone que ustedes en el gobierno ya están elaborando el presupuesto del próximo año. Y el presupuesto regula los ingresos y los egresos. Es correcto, tendríamos que tener... Entonces hay que tener claro qué es lo que va y qué es lo que no va. Es correcto. Yo pienso y hay plazos sí, que lo establece la propia ley. Y hay que avanzar y no se puede hacer tampoco, y tenemos que, hay que generar cierto nivel de discusión. Ustedes tienen un cronograma, un calendario para abordar estos temas. Hay un calendario tentativo que se está trabajando, pero no me corresponde a mí plantearlo, ¿no? Corresponde al presidente. Los temores que hay en una gran parte de la población de que esta reforma fiscal, que parece inminente, parece que ahora sí que va, es verdad que va, afecte a los más pobres. Mira, nosotros en el Ministerio de Economía hemos hecho diferentes ejercicios con diferentes escenarios de impositivos. No hay decisión todavía de nada, pero siempre se hacen estos ejercicios. Y en ninguno de los ejercicios que nosotros hemos hecho nos da una afectación severa sobre los sectores más pobres que no sea manejable a través y que no se logre compensaciones a través de otros instrumentos. O sea, eso nos ha traído bastante. Si tú planteas un escenario extremo de... Recuerden que la máquina recaudadora es el ITEVIS. Exacto. Y siempre hay una tendencia a descansar en el ITEVIS porque realmente levanta muchos recursos. Ahí se habla de pero claramente hay hay un efecto regresivo, porque estarías hablando de eliminar las exenciones e incorporar al universo de contribuyentes del ITEVIS a un conjunto de productos que están exentos y que tienen un alto peso en la canasta de los más pobres. Pero cuando tú haces el ejercicio y mides el efecto en los precios de la incorporación de estos productos a la canasta gravable del ITEVIS, ya sea con tasas altas o con tasas medias o bajas, te das cuenta que el efecto no es tan severo. O sea, obviamente hay un efecto, pero no es un efecto tan severo que no lo puedas manejar y compensar plenamente. O sea, ¿Y cómo sería compensado en ese caso? Para seguir en ese mismo ejercicio. Bueno, claramente están las transferencias monetarias, pero también están los salarios. O sea, el ajuste salarial compensa. Pero va el ajuste salarial. ¿Perdón? Iría el ajuste salarial. Hay que recordar que tiene que haber un paquete. Recordemos aquella reforma de los años 90, con Balaguer a la cabeza. La última, que la convención más importante que se hizo fue justamente un aumento significano, que no fue de relajo, en términos laborales, de los salarios. Y tiene que venir. Y eso lo impuso Balaguer ahí en la fuerza. Yo no estoy diciendo que esté decidido, pero tenemos un empresariado hoy mucho más comprensivo, mucho más... La impresión que yo tengo es que es un empresario que resiste menos ahí están los hechos, pero no está de acuerdo con eso ahora. Bueno, tenemos que llegar a un pacto, a un acuerdo. Sí. Y la carga no la puedes poner desproporcionadamente sobre los hombros de los más pobres. También tiene que pensar en los impuestos directos. Sí. Es decir, bueno, el empresariado ahora propuso un pacto por el desarrollo nacional. Puede incluir esto, el gobierno se ha quedado callado. O sea, lo que tenemos que hacer, bueno, porque hay que esperar a que hayan las diferentes propuestas. Pero si tú combinas
un pacto, un acuerdo fiscal, una reforma fiscal que eleve los recursos y que sea una reforma balanceada, con aumento en las contribuciones a la seguridad, aumentos salariales, aumento de transferencias, aumento de las contribuciones a la seguridad social, tú vas a tener una reforma mucho más integral, efectivamente, y que atiende, pero además también una reforma que atiende el lado del gasto, debo decir. Y el lado, tú lo mencionaste hace un momento, el lado de la efectividad en la administración tributaria que enfrente por el tema de la evasión, la ilusión, el incumplimiento tributario. Claro. No podemos aspirar, cuando hablamos de un incumplimiento tributario del ITEVI de 45%, no podemos aspirar a un 100%. En ningún país del mundo se hace eso. O sea, pero hay un área que podemos terminar de implementar la factura electrónica. Pero el tema de los impuestos en sociedades que nos sirven de ejemplo, tanto de Europa como de Estados Unidos, eso es si nos ponemos metas porque los pobres, óyeme, la gente más pobre y los asalariados, los trabajadores, no tienen escapatoria. Pagan o pagan los impuestos. El tema es en otros ámbitos de la sociedad. Bueno, y el Estado es eficiente en eso. El otro tema que no hemos discutido, el tema eléctrico. Eso te iba a decir que solamente es falta parte eso. del tema. Claro. Pero antes del tema eléctrico, para que no se nos acabe el tiempo, hay economistas y otros analistas del tema político y económicos de la sociedad dominicana que están planteando que es un error del gobierno comenzar a buscar sectores, opiniones, porque en definitiva no va a lograr un consenso, el consenso que se busca. Es bueno que las recopiles las informaciones, pero que el gobierno tiene que ser firme, claro, y decir, mira, esto... Sí, asumir la responsabilidad política. Que le corresponde y pagar el precio que haya que pagar. Por supuesto, por supuesto. Sí, yo creo que hay claridad en ese sentido. No importa cuántos diálogos hagas, que creo que es innecesario, importante. Esto no son reformas que se cocinan de espaldas a la gente, sino que se habla y se dice, tenemos esta intención y la explicamos por qué, y esto no es una reforma solamente tributaria, también es una reforma del gasto, es una reforma de la seguridad social, es una reforma salarial que va a terminar, que debe traer bienestar. ¿Les parece a toda la sociedad que esta reforma trae bienestar? ¿Qué podemos ajustar o no podemos ajustar, pero avanzar en esa dirección? Y el tema eléctrico, brevemente, para que vean, el tema, obviamente, es decir, eso, reducir las pérdidas sería una mini reforma fiscal porque genera ahorros importantes que reducen, digamos, los subsidios. Yo tengo la confianza de que las inversiones que se están planeando en el tema, en la distribución de energía y las mejoras administrativas en la gestión de las sedes van a producir cambios no muy lejanos. Bueno, ahí ese es un tema que habrá que tratarlo aparte. El mensaje es que estamos viendo todo el panorama. Y no solo estamos viendo el tema de los impuestos y cómo cobrar más, sino cómo cobrarlo equilibradamente, eficientemente, reduciendo el incumplimiento tributario, apuntando al gasto, a los salarios y a la cobertura de la seguridad social para que la gente cuando vaya a buscar servicios encuentre los servicios mínimos que merece en términos de medicamentos, servicios diagnósticos y tratamiento. Esa musiquita ya pero dice que no nos queda nada. Claro, solo resaltar que el ministro está muy optimista y yo creo que eso también, a mí por lo menos me da tranquilidad de que se puede estar cociendo algo bueno por ahí, que no necesariamente es solamente un tema impositivo. Así Damas que y caballeros, gracias. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, ministro. A la orden. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes, siguiendo con estos temas. Sí, seguimos con economía mañana.